Bueno, bons días, se queres podemos empezar xa. En primeiro lugar, agradeceros a vosa presencia aquí. Son Ramón Ares, son o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. E, bueno, é un pouco, únicamente, facer un pouco a presentación do que queremos facer, as persoas que están aquí na mesa. E, como digo, en primeiro lugar, daros as gracias a vos por estar aquí. O objetivo desta sesión é a segunda que facemos. Onte fixemos unha con o resto de compañeros vosos, tanto de, se non me equivoco, de primaria e infantil, como responsables de distintos centros da área. E o objetivo é, dentro das nosas posibilidades, aclarar todas as dúdas, facilitar toda a información que necesitedes en relación co protocolo, coa aplicación do protocolo de medidas de seguridade nos centros de ensino, pero fundamentalmente aclararos todas as dúdas e daros todo o apoio que desde aquí poidamos dar. Por un lado está o persoal da área sanitaria, que podemos aclarar todas as dúdas sanitarias en relación co control da pandemia. É unha pandemia coa que levamos traballando xa desde o mes de febreiro, marzo, que pasamos por distintas fases, que agora estamos nunha fase de volta á normalidade coa reanudación da actividade nos distintos centros escolares, que somos conscientes da dificultade, porque risco cero non hai, que temos que minimizar todos os riscos, que isto é incorporar unha nova actividade, e no voso caso, incorporaros a unha situación distinta da que estabades, da que tiñades ahora nos colexios. En ese sentido, coa experiencia que podamos ter nós despois de todos estes meses e todo o apoio que vos podamos dar, intentar eso, dar apoio, aclarar dúdas, facer a formación que creemos que é necesaria. Un pouco despois da experiencia dos vosos compañeros de onte, para nós, cando no mes de febreiro ou marzo nos iniciamos enfrentándonos a unha situación nova da que descoñecíamos prácticamente todo, pois tamén tiñamos, cos nosos profesionais e nós mesmos, unha situación de descoñecemento, de falta de formación e información, porque era algo novo. Entón, en ese sentido, entendemos que poda ser unha situación semellante ou parecida a que vos estedes enfrentando vos agora. A única ventaxa é que levamos uns meses e sabemos, sobre todo desde o punto de vista sanitario, que é do que temos que ocuparnos nós, que temos máis información, que sabemos como afrontar mellor todas estas medidas, como utilizar as medidas de protección e os equipos de protección que teñamos que utilizar. En ese sentido, queremos aportar a experiencia fundamentalmente dos técnicos de medicina preventiva, que son os que máis saben desto, que nos podan aclarar a todos e todas estas dúdas e transmitir confianza. En ese sentido, que estamos aquí para conseguir eso, e o noso objetivo é que despois desta reunión que teñades un pouco máis de información, un pouquiño menos de medo, con medo tampouco hai que perdelo, pero sí, sobre todo, que poder afrontar esta situación con maior seguridade. Ese é o objetivo que nos plantexamos. Na mesa, está Ángel Usero, que é da Dirección Territorial e Técnico de Saúde Pública, está Begoña Seco, que é a Directora Territorial de Sanidade, e que, sobre todo, na Dirección Territorial, levan o seguimento de todo relacionado con esta pandemia, con esta infección, desde a perspectiva poblacional e de saúde pública, sobre todo aquilo que se produce fora dos hospitais e dos centros de saúde. Está Rafael Sánchez, que é o director de atención primaria da área. Está Mariña, que posiblemente é a que máis conocedes vos, que é a directora territorial de educación, para intentar aclarar aqueles aspectos do protocolo que non están tanto ligados a temas sanitarios ou de protección ou de información que vos podamos darnos mellor, senón aqueles aspectos máis logísticos ou máis técnicos relacionados coa actividade de educación do colexio. Está Raquel Barbosa, que é médico especialista de medicina preventiva, que traballa en medicina preventiva do ULA, e que, desde o principio, está traballando en todos os temas de prevención da pandemia, tanto no hospital, como desde unha perspectiva de saúde pública no medio
no medio comunitario como no que temos que afrontar agora. O desenvolvemento da sesión vai facer unha primeira parte, unha presentación. Empeza Raquel. Raquel, como digo, desde o punto de vista para aclarar todos aqueles aspectos máis importantes de prevención. Despois vai ser o Dr. Sánchez, Rafa Sánchez, que faga unha presentación pois tamén de aplicación do protocolo que está establecido, que o Comité Clínico aprobou de posta en marcha de medidas de prevención. Como vou repetir, risco cero non existe en ninguna actividade, en esta tampouco. O noso objetivo é intentar minimizar ao máximo todos os riscos entre todos. E, sobre todo, o que é fundamental, aclarar as vosas dudas e tamén, coñecernos, poñer cara un pouco ás persoas que os podan aclarar ou resolver dudas e, se é necesario, ver que mecanismos ou que establecementos de comunicación podamos ter para que isto sexa máis fácil e poderos facilitaros as vosas cousas. Ese é o objetivo fundamental da reunión. Esperamos, se non conseguir todos, conseguir a maioría dos objetivos un pouco que nos planteamos, que fundamentalmente, volvo a repetir, en eso son, perdonar por ser tan insistente, formar e informar. Bueno, realmente cuando empecé a preparar la charla todo me sonaba muy básico, pero al final tristemente creo que es en lo que más se falla, ¿vale? Entonces, de lo que voy a intentar explicar son los conceptos básicos, pero creo que es importante que todos recordemos cuál es la situación actual de Lugo, qué es el coronavirus, cómo se transmite, ¿por qué? Porque si no sabemos cómo se transmite no podemos tomar las medidas de prevención adecuadas. ¿Cuáles son los síntomas, las diferencias que hay con otras enfermedades respiratorias, algunos conceptos y las medidas esas de prevención básicas que os comento? ¿Cuál es la actualidad ahora mismo en Lugo? Pues sí, tenemos brotes en diferentes municipios. Este es el mapa, corresponde a hace unos días, de los 3 últimos días, y aquí vemos la zona de Lugo pues en rojo porque tiene una incidencia un poco más alta. Todos somos conocedores de esos brotes, todos, tanto vosotros como trabajadores de vuestros centros como nosotros, también somos población general y esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos expuestos como cualquier otra persona a en cualquier momento infectarnos y de ahí la importancia de las medidas. Yo creo que hay que aclarar que en la actualidad no estamos confinados, con lo cual tenemos más contactos y tener más contactos sociales también significa tener un mayor riesgo de que en cualquier momento ser un contacto de alguien positivo. Y a mí me parece fundamental la pérdida del miedo, que yo creo que todos la hemos percibido. Hace unos meses, cuando alguien empezaba con tos o cuando alguien tenía un mínimo síntoma, se aislaba y daba el miedo de que pudiera ser un caso de coronavirus, se llamaba rápidamente al 061 o a los teléfonos que había habilitados. Hoy muchas veces sentimos algo y pensamos que es un simple catarro. Parece que le hemos perdido el miedo a esta enfermedad. Y sin embargo, sabemos que sigue teniendo consecuencias importantes y que debemos de tomar las medidas para evitar que se siga difundiendo. ¿Qué es el coronavirus? Yo creo que esto ya lo hemos escuchado últimamente, es un virus. Ya circuló previamente otros tipos de virus parecidos de la misma familia que este, como es el SARS-CoV, el MERS-CoV, que aún sigue habiendo casos, pero no han tenido una difusión tan amplia como el actual coronavirus. Además, hay otros coronavirus que los encontramos en los catarros comunes. ¿Qué tiene de especial este? Pues que ha tenido una difusión muy importante y que se asocia a algunos cuadros de enfermedades graves. ¿Cómo se transmite? Esto realmente es lo fundamental. ¿Por qué? Porque si sabemos esto, ya sabemos lo demás. Se transmite principalmente por contacto y por gotas. ¿Por qué decimos por gotas? Bueno, las gotas que salen de la boca, en el caso de este virus, tienen un tamaño superior a 5 micras. Ese tamaño hace que tengan un peso determinado y ese peso hace que generalmente a metro y medio de nuestra boca caen y se depositan en el suelo, ¿vale? ¿Por qué digo por contacto? Porque si yo toco en esas gotas, o bien porque me toco en la boca, o bien porque toco en una superficie donde hay esas gotas y le toco a otra persona en zona de mucosas y demás, estoy haciendo una contaminación y es cuando también se puede infectar esa persona. Y de ahí la importancia no solo de la mascarilla, sino también de la higiene de manos. ¿Por qué pongo aéreo entre interrogantes? Porque seguramente todos habéis escuchado las noticias. La OMS dice que ahora es de transmisión aérea. La OMS dice que ahora no es de transmisión aérea. Estamos seguidos moviéndonos en eso de sí, no. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos los datos que tenemos y que es una enfermedad de hace 6 meses. Y eso tenemos que verlo todos con cautela. En principio, la mayoría de la evidencia dice que no es de transmisión aérea.
¿A qué me refiero con aérea? Porque hablo de gotas. Cuando hablamos de gotas es que se depositan. Cuando hablamos de una enfermedad de transmisión aérea es que esas gotas son tan pequeñitas, que no se depositan tan cerca y se difunden mucho más por el espacio en el que estamos, ¿de acuerdo? No hay una evidencia clara de que se transmita de forma aérea. Ojo y seamos cautelosos en este aspecto. ¿Cuál es el periodo de incubación? De 1 a 14 días. Yo sé que el periodo de incubación estaréis pensando, bueno, ¿qué más da? El periodo de incubación, como es de la parte inmunitaria, nos dice estas cosas. No, pero es que lo de 14 días lo vamos a nombrar varias veces en la charla y a posterior lo entenderéis. Sois de colegios, entonces, ¿qué tienen de especial esos niños con los que podéis tratar y esos niños que tenéis en clase? Sí que es cierto que a día de hoy parece que tienen una menor probabilidad de enfermedad grave. Cogen el coronavirus, pero mayoritariamente tienen cuadros leves. Por supuesto que habéis leído en revistas un caso de enfermedad inflamatoria, una enfermedad sistémica. Claro, hay casos graves como en todas partes, pero en general se trata de un cuadro a día de hoy más leve en los niños. Capacidad de transmisión, también habéis escuchado al principio, los niños parece que no transmiten, los niños transmiten mucho, los niños no lo tenemos claro y eso es una realidad. Lo que vemos es que los niños habitualmente positivizan en el entorno familiar y no tanto en otro tipo de entornos como al estar en contacto con los amigos. Con la familia el contacto es muy estrecho y de ahí mayor facilidad para contagiarse. En España tenemos los datos justos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los colegios han estado cerrados. El contacto de los niños ha sido menor. Pero tenemos datos de otros países donde sí que han estado abiertos y parece que el número de contagios dentro de estos entornos es bajo. Pero tenemos que ir poco a poco teniendo cada vez más datos. Y otro tema importante en los niños es el comportamiento, que no es el mismo un comportamiento igual de un niño de 3 años que toca todo y que a ver cómo conseguimos que no toque nada, y no es lo mismo un adolescente donde habitualmente piensan que esto no va conmigo y a mí no me va a pasar nada. Con lo cual ahí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que socializan mucho más, sin mascarilla y demás, y por lo tanto también tienen más capacidad de transmisión entre ellos. Entonces el comportamiento al final también es fundamental. ¿Cuáles son las medidas de prevención más importantes en el coronavirus? Por un lado, la detección precoz de los casos. ¿Por qué? Porque si detectamos precozmente un caso y lo aislamos, estamos cortando la difusión de esa enfermedad. ¿Cómo conseguimos una detección precoz? Avisando al mínimo síntoma. Con lo cual, yo creo que es importante que recalquemos entre nuestros compañeros y entre los alumnos que, por favor, que avisen al mínimo síntoma. Vosotros sé que tenéis este checklist en vuestros protocolos y realmente lo que hay que hacerse es nosotros mismos hacernos todos los días cuando nos levantamos mentalmente el checklist y que los alumnos lo hagan también. En periodo de incubación, la persona no se siente enferma. Y esto es muy importante porque el periodo de incubación, de 2 días antes a empezar los síntomas, sí que se transmite la enfermedad. Si solo tomamos medidas cuando estamos enfermos, hemos hecho transmisión los 2 días previos. Con lo cual, hacer una detección precoz es importante, pero también lo es siempre tener claras las medidas básicas. En el checklist lo que podéis ver es que tenéis una parte de síntomas, tos, fiebre, diarrea, falta de gusto, y una parte de ver los contactos que ha tenido. Y aquí, aunque él dice 3 semanas, también nos basamos en ese periodo de incubación que he comentado de 14 días. Y es ver si esa persona ha tenido un contacto de riesgo y por lo tanto puede estar a punto de positivizar. ¿Cuáles son esas medidas de higiene tan básicas que digo que hay que mantener siempre con síntomas y sin síntomas? La higiene de manos, que tanto se nos ha reforzado en estos últimos tiempos, el uso de la mascarilla, la etiqueta respiratoria y la limpieza del entorno. ¿Por qué pongo el queso? El queso es el mismo dibujo que tenéis vosotros en vuestros documentos. Porque al menos si conseguimos que no fallen todos a la vez, es bastante probable que evitemos esa difusión y que evitemos esa infección. Lo ideal es que funcionen todos esos pasos, pero al menos tenemos que conseguir que funcionen la mayoría. La higiene de manos. A veces cuando explico esto digo,
pero si es lo de siempre, si estamos siempre con la misma historia, esto es lavarse las manos y no tiene mucho más, pero a veces sí que surgen dudas. Hay que tener en cuenta que parece que mucha gente se siente segura con la mascarilla, pero no le da importancia a las manos, y al final las manos tocamos la mascarilla, tocamos los ojos, tocamos todas partes. Las manos siempre han sido, y en el coronavirus también lo siguen siendo, la principal vía de transmisión de las enfermedades, porque lo tocan todo. La pregunta habitual de ¿qué hago? ¿Agua y jabón o solución hidroalcohólica? Da igual lo que tengamos a mano. Si tenemos agua y jabón, lo normal es utilizar el agua y jabón. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos grifos en todos los puntos. Y como no tenemos grifos, tenemos la necesidad de tener puntos donde tenemos el bote de solución hidroalcohólica, que incluso nos lo llevamos a veces en el bolso, para higienizar las manos. Pero no hay una diferencia importante en la efectividad. Se trata de que lo hagamos y de que nos lavemos las manos. Higiene de manos correcta. ¿Por qué digo esto? En los colegios muchas veces a los niños se les enseña a lavar las manos y nosotros lo hacemos con los estudiantes de enfermería, de medicina, auxiliares. Y sí hay unos pasos más correctos para hacer higiene de manos, porque la costumbre que igual tenemos todos de lavarnos las manos es esta. Y se acabó la historia. En este típico movimiento que hacemos, si os fijáis, nunca le estoy tocando a este dedo. El dedo que va a la pantalla del móvil, el dedo con el que agarro todo. Entonces, realmente hay unos pasos que lo que hacen es asegurar que la mayor parte de la superficie de la mano se higienice. Y cuando nos habituamos a hacerlo siempre igual, que esto tiene mucha mayor importancia dentro del entorno sanitario y un poquito menor fuera, pero cuando nos acostumbramos a hacer los pasos, lo hacemos al final como un hábito y nos lavamos los dientes sin darnos cuenta, nos higienizamos la mano de forma correcta sin darnos cuenta. ¿Cuándo nos higienizamos la mano? Esto es lo de siempre. Simplemente ahora debemos de intentar que se cumpla. Entrada y salida del centro, y pongo también el patio porque se pierde un poco el control de los niños. Y han tocado posiblemente, entonces al menos asegurar que cuando vuelvan para el aula, vuelvan con esas manos limpias. Antes de comer, después de ir al baño. Después de ir al baño, ¿sirve agua y jabón de solución hidroalcohólica? Porque tristemente sí que he visto que en esta última época parece que hay gente que sale del baño y utiliza la solución hidroalcohólica. No. ¿Por qué? Porque el resto de las enfermedades sigue ahí y no todo es coronavirus. Y la solución hidroalcohólica no funciona con una cosa que se llama esporas, que a veces producen algún tema de gastroenteritis y de diarreas. Cuando se va al baño, agua y jabón. Y cuando están las manos sucias, agua y jabón, porque hay que eliminar esa suciedad. Después de sonarse, que suena muy básico, pero es importante hacerlo, después de tocar superficies contaminadas. ¿Por qué? Porque si tocamos una superficie contaminada, volvemos a lo mismo, nos llevamos en cualquier momento las manos a los ojos y la hemos fastidiado. ¿Cómo resumo esto? Bueno, pues hay que higienizarse las manos frecuentemente, pero hay unos momentos que son muy necesarios. Yo creo que ahora todos tenemos más claro este punto, pero al principio de la pandemia se observaban guantes por todas partes. Gente yendo por la calle en guantes. Esto está más controlado. Pero a mí estas fotos me gustan, ¿por qué? Porque ¿qué se hace con los guantes? Se toca todo. Y se higienizan mucho menos las manos y el guante no es adecuado higienizar. Que hay mucha gente que dice, pero yo lavo el guante. Los guantes no están hechos para ser lavados. Y la segunda imagen me gusta todavía más, porque si hemos tocado en todas partes, ya no con guantes, sino también con las manos sin lavar, y tocamos la mascarilla, la hemos fastidiado. Con lo cual, los guantes al final lo que dan muchas veces es una falsa sensación de protección, pero se higienizan mucho menos las manos. Etiqueta respiratoria. Etiqueta respiratoria se mencionaba muchas veces en la época de la gripe y ahora simplemente es mantenerla y asegurarnos durante todo el año. ¿En qué consiste? Tristemente antes a todos nos han enseñado, se tose la mano, pon la mano delante de la boca. Y después con la mano tocábamos en el resto, se tose en el codo, ¿vale? O se tose sobre un pañuelo desechable. Otra costumbre que tenemos y que a veces es inevitable porque no tenemos una papelera en todas partes. ¿A dónde va el pañuelo? Al bolsillo. Con el móvil, con las llaves, con todo. En la medida de lo posible, los pañuelos debemos de tirarlos en la primera papelera que tengamos y sobre todo no juntarlo con otras cosas que después vamos a manipular, por mucho que sean nuestras secreciones. El uso de mascarilla.
Todos tenemos claro que tenemos que usar la mascarilla. Ir un día por la calle y ver cómo se utiliza la mascarilla o en las cafeterías y analizar los errores que se cometen. ¿Qué significa? Que la mascarilla ni aquí ni aquí. Ni aquí, que el brazo lo va tocando todo y lo soba todo. Si tenemos que quitar la mascarilla en un momento determinado porque estamos tomando un café, porque queremos ingerir agua, ¿cómo lo hacemos? Primero, con las manos limpias. Por la goma. No hace falta que le toquemos a la mascarilla entera, sino que por las gomas de atrás nos la quitamos, la ponemos en un sitio y ya después nos la volvemos a poner. ¿Dónde la ponemos? La mesa que no sabemos lo que ha estado puesto, que igual ha tocado todo el mundo por ahí las manos. No, un pañuelito limpio, depositamos el pañuelo y ponemos la mascarilla. O en sobres, en un sobre de papel, por ejemplo. Ojo con las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque la mascarilla ahora mismo de estar hablando la tengo húmeda. Si la deposito en una bolsa de plástico y cierro bien esa bolsa de plástico, al final el virus igual no tiene un crecimiento, pero el resto de las bacterias que se van acumulando sí, en un lugar seco. Y el papel lo que hace al final es no dejar que se acumule esa humedad. Vale. Y ojo con tocarlas por delante, a veces es inevitable porque a todo el mundo se nos cae en un momento determinado, pero en la medida de lo posible tenemos que evitar tocar en la parte central de la mascarilla. Síntomas, porque al final vais a tener a los niños y yo empiezo con tos, yo empiezo con tal. ¿Qué síntomas da el coronavirus? Bueno, en principio los más frecuentes son la fiebre, la tos, la falta de sensación de aire, la dificultad respiratoria. Pero también pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo la disminución del olfato y del gusto, que es bastante significativo, pero ojo, no todo el mundo que tiene una falta de olfato y de gusto significa que tenga un coronavirus, pero habría que valorarlo. Los escalofríos, esto tiene que ver con el tema de la fiebre. Dolor de garganta, sí, pero hay más causas de dolor de garganta. Simplemente que si ahora estamos teniendo una circulación amplia de coronavirus, vamos a pensar o vamos a descartar que sea el coronavirus. Diarrea, la causa más frecuente de la diarrea siguen siendo otras, no esta. Pero vamos a valorarlo y que ya lo valore el pediatra o el médico de atención primaria en cada caso. Y el dolor de cabeza, no significa, quien tiene jaqueca sabe identificar perfectamente, bueno, esta es mi jaqueca de siempre, no tiene nada más. Lo que tenemos que estar es alerta. Y pongo dos frases ahí abajo, y es la típica que me he encontrado a veces cuando tenemos igual a un paciente ingresado y le hacemos la encuesta a los familiares. ¿Están bien en casa? Sí, todos bien. Bueno, yo me mojé el otro día y sí que estuve un día con un catarro. Me mojé y tuve el catarro ese día. No. Esos catarros de los que hablábamos en otras épocas, ahora sí que nos tienen que hacer pensar en coronavirus. Quizá no lo sea, pero hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque el coronavirus hay gente que le cursa con unos síntomas muy leves y lo de mojar no da catarro. Y la otra frase, y esta va al contrario, es tengo 37 de fiebre, estoy mal porque normalmente tengo 35. No. La febrícula sigue siendo a partir de 37,5, ¿vale? Y una de las preguntas que me hacen últimamente es, bueno, ya, y ahora va a llegar la gripe. O lo típico, empiezan las clases y los niños empiezan todos con mocos. Sobre todo cuando son más pequeños, los padres ya saben, bueno, esto es la primera semana, vamos a ver cómo viene. Cuando tardan en vez de una semana, tarden dos, parece que ya este año han tardado bastante. Esos mocos o este síndrome gripal, ¿es coronavirus? ¿No lo es? ¿Cómo lo diferenciamos? Pues no voy a decir que unos síntomas, no, es que el coronavirus da más fiebre, menos fiebre, no. Porque a día de hoy no tenemos síntomas que nos permitan diferenciar esto. Hay unos que son más frecuentes, pero porque sean más frecuentes no significa que no sea si no hay ese síntoma. Pero este esquema que tenéis aquí sí que me parece muy importante para tener en cuenta. Nosotros vemos la circulación de los otros virus en el hemisferio contrario. De hecho, así es como se fabrican las vacunas de la gripe o es como sabemos a qué atenernos en esta temporada. Australia ya tiene estos datos. Y la línea roja es la del 2020, de circulación del virus de la gripe.
¿Dónde está la línea roja? Prácticamente en el punto cero. Lo que corta el coronavirus corta el resto de las enfermedades que se transmiten por gotas, incluido la gripe. Con lo cual, cuando vemos síntomas, ahora mismo va a ser mucho más fácil que sea un coronavirus que sea una gripe. Y quizá no tengamos ese problema de saber diferenciar si es gripe o coronavirus, porque igual no tenemos prácticamente circulación de gripe. Habrá que verlo. Otros cuidados que debemos de tener para prevenir. Pues no tocar la cara, como ya llevo recalcando durante toda la charla. ¿Por qué? Porque en la cara están las mucosas, la de los ojos y la de la boca, que es por donde puede entrar. Y por lo tanto, la mejor forma es con higiene de manos. Y yo creo que en esta época, lo de que es una PCR y lo de que es una prueba rápida de coronavirus, todos las hemos escuchado en algún momento. Y de hecho, todos los que estáis aquí, creo que ya tenéis todos realizados la prueba rápida de coronavirus. Pero yo creo que hay que entenderlo. Supongo que estaréis pensando, ¿y esta para qué pone una foto? ¿La máquina de la PCR es así parecida a una cámara de fotografías o cómo es? Hay que saber que tanto la PCR como las pruebas rápidas, ¿qué indican? Indican lo que estamos viendo en ese momento. Es una fotografía del momento. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces estas pruebas dan una falsa sensación de seguridad. Y si yo me hago hoy una prueba rápida y mañana empiezo con síntomas, hay mucha gente que puede pensar, me hice ayer la prueba, esto no es. No, ayer igual no era. Pero hoy tenemos que ver lo que tenemos hoy. ¿Vale? Ojo con las pruebas, son una foto. Pero todos vamos evolucionando con el tiempo y todos tenemos un contacto a lo largo de esos días que podemos tener una nueva transmisión. Ventilación, otra forma fundamental de prevenir. ¿Por qué? Porque si al final queda algo en el aire, aunque actualmente se deposita la mayoría sobre gotas, sí que se deposita sobre superficies, sí que se disminuye mucho con una correcta ventilación. Por lo tanto, es muy importante ventilar, aunque haga frío, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, metemos en el aula un diferente grupo de niños, con más razón, los primeros ya estuvieron expuestos a ellos mismos, pero los segundos es como rompemos el contacto de unos con otros, ventilamos en ese momento otra vez el aula. Limpieza. Si al final yo me contamino por tocar una superficie contaminada, si un día no me he lavado la mano después de tocar la superficie, si la superficie está limpia, ¿qué problema hay? ¿Qué es lo que decía de la rodaja de quesos con agujeros? Intentemos que no coincidan todos los agujeros a la vez. Es fundamental intensificar la limpieza. Y aquí siempre recalco, esto no significa que tenga que estar el aula brillando. El suelo hasta cierto punto es lo que menos me importa. Lo que me importa son las superficies de contacto. ¿Qué tocamos más habitualmente? El pomo de la puerta, el pasamanos, que cada vez ya intentamos agarrarnos menos, pero a veces lo tenemos que utilizar para no caernos. Son esas zonas que si os ocurre a vosotros que pueda haber en vuestro entorno donde toquen más, lo que hay que intensificar más la limpieza. Y ahora viene una parte un poquito más de conceptos, pero que cada vez escuchamos más en todos los medios, y yo creo que es importante saber diferenciarlos. ¿Qué es una cuarentena? La cuarentena es la que tiene el paciente que es contacto de un caso. Cuando alguien ha tenido contacto con un caso positivo, tiene que respetar una cuarentena. ¿De cuánto? De 14 días. ¿Cómo? Encerrado en casa. Y al ser posible, pero solo al ser posible, con el mínimo contacto con otros familiares, para que el resto de los familiares no corran riesgos si al final esa persona termina infectándose. Aislamiento. Aislamiento es el del enfermo, el del paciente que tiene síntomas o el del paciente que ya está confirmado que es un coronavirus. El aislamiento ya no es si es posible con el menor contacto con el resto de la familia, no, es que tiene que ser posible, ¿vale? Ese paciente tiene que aislarse del resto de su familia en una habitación, no debe de compartir zonas comunes, el baño si es posible es diferente, bueno, todo esto, ¿de acuerdo? El aislamiento es de 10 días, desde que se empiezan los síntomas. Y decís, pues mira, al final compensa estar enfermo si no estoy muy mal, que tengo que estar menos tiempo encerrado que en la cuarentena. No, porque en la cuarentena tengo un periodo antes
que tiene que transcurrir, que es lo mismo que le pasa al aislamiento. Pero bueno, olvidaros de esto, es simplemente para que sepáis que esa diferencia tiene un motivo de ser. Periodo de incubación, periodo de contagiosidad. Periodo de incubación suele ser los 3 días previos al inicio de los síntomas. Contagiosidad depende de los síntomas. Si no hubiese síntomas serían 10 días aproximadamente si no hubo un ingreso. Contacto de contacto, que nosotros en nuestro medio utilizamos mucho. No, tranquila, eres contacto de contacto, no pasa nada. ¿Qué es eso de contacto de contacto? Yo creo que a estas alturas ya habéis tenido algún caso donde tenéis un niño en la escuela donde el padre ha tenido un compañero positivo. Y entonces es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese aula? Ese niño no ha tenido contacto con un caso. Ese niño tiene contacto con el padre, pero el padre de momento no es caso. Contacto o no contacto, no hay que hacer nada. Ese niño, de momento, hay que esperar a ver si el padre da positivo, nada más. Y es una de las situaciones que se presenta más frecuentemente y que al principio alarma un poco hasta que tenemos controlado que es contacto de contacto y no contacto de un caso. Contacto estrecho. Depende de las edades de vuestros alumnos. Ahí sí que ya es más fácil que tengáis contactos estrechos o no. Los pequeñines no, sí que tienen contacto estrecho, de ahí los grupos burbuja, porque sabemos que sí que pueden tener contacto. Los más grandes apenas deberían de tener contacto estrecho, porque se debería de respetarlo. Mascarilla quirúrgica, distancia bueno, mascarilla quirúrgica y distancia prácticamente. Mascarilla. Olvidaros de lo de quirúrgica, es la costumbre de hablar aquí. Vale. Si 2 personas están con mascarilla quirúrgica y tienen un contacto, están hablando durante un tiempo determinado, no pasa nada. No hay un riesgo de contagiosidad y no hay que hacer nada con esas personas. ¿Vale? Si están en el patio, uno aquí sin mascarilla porque están comiendo en ese momento, uno aquí y el otro en la puerta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las gotas se depositan entre 1,5 metros y 2 metros. Esa gota no ha podido alcanzar la gota de la otra persona. El riesgo, por supuesto, que es menor en espacios, es diferente en espacios cerrados y en espacios abiertos, porque en el espacio cerrado, si es muy pequeño, tienden a acumularse esas gotas, por así decirlo. Algunas dudas frecuentes, y vosotros después me preguntáis las vuestras. Yo creo que estas son de las que más se os pueden presentar. El padre está pendiente de una PCR por sí, porque el padre se encuentra mal y le van a hacer la PCR. El niño puede acudir al colegio, no puede acudir al colegio, no puede acudir hasta que esté el resultado de la prueba del padre. ¿Vale? ¿Tengo que cuarentenar a toda la clase hasta que salga el resultado del padre? No, porque de momento el niño es un contacto, el niño no es un caso. Y el niño también va a necesitar un periodo para que el padre contagie al niño. El niño no puede venir, pero con la gente del aula de momento no tengo que hacer nada. Niño en cuarentena por ser contacto de un caso, pero estamos hablando de un contacto fuera del colegio. Puede ser el padre o puede ser el amigo con el que ha realizado otra actividad. Aquí el niño es contacto de un caso y es muy parecido al caso anterior, pero es a veces para tener diferentes ejemplos. ¿PCR a toda la clase? No. Primero tengo que saber si el niño es caso. ¿Pueden ir al colegio sus compañeros? Claro. De momento no es un caso. Niño positivo. Y en algunos colegios ya habéis tenido esta circunstancia. Niño que ha enfermado hace 15 días, ¿cuándo puede reincorporarse a las clases? En primer lugar, cuando lo diga el pediatra. Punto fundamental. Pero yo creo que sí que es importante que todos sepamos, porque a veces se toman unas decisiones u otras. Se puede reincorporar cuando pasen 10 días desde el inicio de los síntomas y lleve 3 días asintomático. Pero cuando lo diga el pediatra, y se acabó la historia. ¿Hay que hacer alguna prueba para comprobar si ha negativizado o no? No, no hay que hacerla. Porque todos los estudios nos indican que la capacidad de transmisión de ese niño y de los adultos baja con el tiempo y con la clínica. Por eso siempre hablo de 10 días y de no síntomas.
Y a veces la PCR de la que he hablado antes se mantiene positiva, pero sin capacidad de transmisión, por eso ya no lo hacemos, porque no nos va a aportar ningún dato. Entonces, los niños se pueden reincorporar, cuando lo diga el pediatra, sin necesidad de realización de una nueva prueba. Padres positivos. ¿Cuándo se puede reincorporar el niño? Ahí la indicación también va a venir mucho por los pediatras o por la central de llamadas, que después ya os comentarán lo que es, ¿vale? Pero es la que un poco dice, tienes que estar en cuarentena hasta tal fecha. Pero en general, si los padres tienen síntomas, aquí vuelvo a decir lo que dije antes, 14 días. 14 días ¿desde cuándo? Desde el último contacto con el padre. Ojo, los aislamientos en domicilio de niños pequeños es como es a veces. Entonces, muchas veces, tristemente, los niños se van a quedar muchísimo más tiempo que los padres. ¿Por qué? Porque los padres se quedan en torno a ese aislamiento de 10 días, pero es que si el día 10 el niño ha tenido contacto con el padre, todavía se pudo contagiar. Tenemos que esperar 14 días desde ahí, ¿vale? Siempre decimos 14 días desde el último contacto. Niño con síntomas. No puede ir, hace la PCR, no hace la PCR, ¿cuándo puede volver? Pues depende de lo que opine el pediatra. Si al final descarta que la clínica, por ejemplo, dolor de garganta, que le hace otra prueba y ve que es por otra cosa, ya no se necesita la PCR. Dolor de garganta que le hace la PCR y da positiva, se aísla. Dolor de garganta que le hace la prueba de PCR no es, el pediatra al final igual dice, es que no es, sé que es por otro motivo. Pues se desaísla y puede acudir. Bueno, puede acudir esto como antes, que los niños con fiebre no deben de ir al colegio y demás. Esto al final es lo mismo que antes, pero antes, bueno, a veces es así. Y el contacto estrecho con... Vale, hay un problema que tenemos muy habitualmente y es, la cuarentena es de 14 días, pero al ser un contacto de un caso positivo, le hacemos la prueba para saber si tiene coronavirus o no tiene coronavirus. Y nos da negativa. Pero se la hacemos al segundo día del contacto. Y hay gente que asume que si la prueba es negativa me puedo reincorporar. No, porque decía que era una foto. Y esa foto puede cambiar a lo largo de esos 14 días. Entonces, una PCR negativa un segundo día, tercer día, no permite la reincorporación. Son 14 días desde el último contacto. Errores más frecuentes que nos han pasado a nosotros o en las residencias sociosanitarias y que vosotros que ahora que empezáis espero que no os pase, ¿vale? Nosotros a los pacientes los vemos con mucho cuidado porque nos da más miedo que nos puedan contagiar y demás, pero los compañeros son como nuestra familia a veces, porque los vemos todos los días y nos da una falsa sensación de seguridad. ¿Qué va a tener si es el compañero de siempre? Pues sí. Y además, yo tengo contactos con una persona, pero mis compañeros tienen contactos con otras. Con lo cual tenemos que ser cuidadosos con nuestros propios compañeros y no bajar la guardia. Y los momentos de mayor problema, cuando tomamos café o gente que sale a fumar, que había la costumbre de salir a fumar, vamos todos juntos. ¿Qué hacemos en esos momentos? Quitamos mascarilla. Y muchas veces no respetamos la distancia de seguridad. Ojo a eso. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Yo únicamente lo que os voy a comentar es, vosotros sois los coordinadores COVID de vuestros centros educativos, un poco vuestras funciones, que creo que ya las conocéis, un poco las funciones que tienen los coordinadores COVID en los centros de salud, que es con las personas con las que tenéis que poneros en relación en el momento que podáis tener algún tipo de duda, y un poco resumidos los circuitos que tenéis establecidos en los centros educativos. Vuestras funciones son 4 grandes funciones que serían principalmente comunicar e interlocución a 3 niveles, a nivel interno de vuestro centro educativo, a nivel de vuestra jefatura territorial y en el caso de sanidad establecido pues, con los centros de salud del área el que le toque a cada centro educativo. La segunda, que creo que es una cosa previa que ya tenéis hecho desde el verano y ahora antes del principio del curso, que es el plan interno, es decir, la organización interna de cada uno de vuestros centros.
El tercero sería la gestión del material en relación con la COVID-19. Y la última, llegado el momento, si existe algún caso positivo en el colegio o un brote, que os explicará después Ángel, que son más de 3 casos, pues cómo colaboramos en este caso con las autoridades sanitarias. Resumen es, cada uno de vosotros, cada centro educativo tiene un centro de salud de referencia y cada centro de salud tiene 1, 2, incluso 3 coordinadores COVID en el centro de salud. Normalmente suele ser habitualmente un médico y una enfermera para establecer las dudas que podáis tener respecto a esta enfermedad. ¿Cuáles son las funciones que tienen esos coordinadores dentro de los centros de salud? Principalmente lo que hablamos, la interlocución con vosotros, que al final sois los referentes o los coordinadores de vuestros centros. La segunda es la resolución de las dudas, y puse ahí clínicas exclusivamente en relación a COVID. ¿Por qué digo clínicas? Porque sí que es verdad que, bueno, nos puede pasar al principio y no pasa nada, si las tenéis las podéis hacer, pero nos llegaron a hacer un poco con este inicio pues dudas respecto a la organización interna del propio centro. Es decir, pues no sé si en el aula puedo meter 25, puedo meter 23 o puedo meter 18. Eso ya es un poco algo que trasciende a los propios profesionales sanitarios, que, bueno, ellos os pueden contar cosas respecto a lo que es el coronavirus o la enfermedad en sí, pero no lo que es organización interna. Por eso puse dudas clínicas. Bueno, después un poco, si tenéis dudas respecto a eso, también tenemos aquí a Mariña, que es la jefa territorial de educación. La vía de comunicación principal es la telefónica. Eso no quiere decir, y ya ha pasado, que en algún centro de salud presencialmente pueda ir cualquiera de vosotros y ponerse en contacto con el coordinador del centro de salud. Muy resumidos los circuitos, que creo que es lo que ya tenéis en vuestro protocolo que os mandó, que es el protocolo que se hizo la Consejería de Educación con la Consejería de Sanidad, pero bueno, es un poco para que, digamos, para insistir en ellos. Caso sospechoso, tanto sea de un alumno o sea de personal docente o no docente, que está fuera del centro educativo. Ahí, digamos que sería, lo básico es el primer punto, es decir, no se debe acudir en ningún momento al centro educativo. Ese alumno, ese personal, debe hacer un aislamiento mientras se decide si lo que tiene es un coronavirus o no, y para eso lo que tiene que hacer es contactar con su centro de salud, bien si es el niño, pues con su pediatra, si no, pues con su médico de atención primaria, con la mutua en el caso de los profesores, si tienen una mutua, o bien, y esto es importante y lo recalcaré, siempre que tengáis una sospecha de que pueda estar algo grave, me encuentro muy mal, tengo mucha fatiga, con el 061, que siempre sabéis, el 061 tiene médicos y puede establecer realmente si lo es, y entonces habría que hacer una derivación hospitalaria. Y, por supuesto, hay que comunicarlo, sea a los padres, que tenemos que insistir, eso ya creo que lo estáis haciendo, a lo mejor insistir más, que desde el momento en que el niño no vaya a ir, mira, tengo una sospecha, se va a quedar en casa, hasta que se sepa lo que le va a decir el pediatra, y por supuesto si es personal del centro, pues también comunicarlo a vosotros como coordinadores COVID de vuestro centro. Quizás este es el más fácil. Ahora nos vamos a los dos casos cuando lo tenemos dentro del centro, es decir, el caso sospechoso primero de un alumno. Si el alumno está dentro del centro educativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es síntomas compatibles, ya nos voy a explicar, nos explicó Raquel perfectamente cuáles son los síntomas compatibles de la COVID. Y ahí lo que hay que hacer es trasladar a ese alumno. Todos tenéis que tener en vuestro centro educativo un sitio físico, sea una habitación ventilada, creo que se lo pone el protocolo, y hay que trasladar al alumno a ese habitáculo. ¿Cómo hay que trasladarlo? Hay que cambiarle por una mascarilla quirúrgica. Habitualmente los niños llevan mascarillas higiénicas, hay que poner una mascarilla quirúrgica, hay que hacer higiene de manos, que haga una higiene de manos como explicó Raquel, y la persona que lo traslade tiene que hacer lo mismo. Si es un profesor quien esté establecido, si seáis vosotros o quien lo tenga establecido, mascarilla quirúrgica y buena higiene de manos. Simultáneamente, supongo que ahí ayudados, pues hay que comunicarse lo antes posible con los padres para que lo vengan a recoger. Ahí hay que pensar que si el niño tiene, o veis que el niño pueda estar muy afectado, que pueda tener algún síntoma de gravedad, ahí habría que ponerse también en contacto con el 061. ¿Vale? No esperar a que vengan los padres, porque bueno, ayer vuestros compañeros nos dijeron que la mayor parte de los casos que hubo, sí vinieron rápido los padres, pero hubo algún caso que tardaron mucho tiempo, bueno, pues por incidencias que puedan pasar. Entonces, si tenéis dudas de gravedad, 061. Si tenéis alguna otra duda, centro de salud. Y si no es, esperad a que los padres lo recojan.
ya lo que es, vosotros no sois los que tenéis que estar encargados de llamar al centro de salud para saber qué tienen que hacer. Eso lo tienen que hacer los padres. Yo creo que esta es un poco la duda que tenías al principio. Es decir, ellos tienen que recoger al niño, llevarlo a su casa y hacer una consulta con el centro de salud, con el pediatra, que él determinará lo que hace, que habitualmente, si son síntomas compatibles, le va a pedir la PCR. ¿Qué pasa si es personal del centro? Es decir, un personal docente o no docente, es decir, un adulto. En este caso, bueno, sería un poco lo mismo en el sentido de que no debe estar en el centro, si tiene síntomas compatibles. Primero, si son síntomas de gravedad, lo mismo, hay que avisar al 061, porque a lo mejor ya no tiene que ir a su domicilio y tiene que ir directamente, en este caso, al hospital. Deberá abandonar el centro educativo y siempre con las mismas medidas que os contábamos antes, con una mascarilla quirúrgica puesta e higiene de manos. Debe irse lo antes posible a su domicilio y a continuación lo mismo, debe ponerse en contacto con su profesional sanitario de referencia, centro de salud, médico de atención primaria, mutua si la tiene, para que determine si hay que pedirle prueba o no hay que pedirle prueba. Por supuesto, si la tiene, se le pedirá la PCR. Digamos que esto son lo que os quería contar, un poco muy resumido, pero creo que esta es la clave de cuando tengáis un poco la sospecha, sea sobre todo dentro del centro, que es un poco lo que más os puede agobiar, y cuando os fuera es más fácil. Yo puse esto al final porque una de las cosas que pensamos es que os queríamos tener aquí porque sabemos el agobio que estáis pasando, sabemos que esto nos va a costar mucho a todos, pero que al final, si colaboramos entre todos, y si esto hay que repetirlo, lo podremos volver a hacer las veces que necesitéis, pero es bueno que colaboramos tanto la parte educativa, que sois vosotros, como la parte sanitaria. Y ahora Ángel, que es el jefe de sección de la Jefatura Territorial, os contará un poquito, bueno, pues un poco la función de la Jefatura Territorial y algunas cosas más. Buenas tardes. Bueno, es difícil hablar después de haber hablado más personas porque quizá lo fundamental ya está dicho y yo me voy a referir muy brevemente a alguna cuestión que nos afecta a nosotros para después dejar paso a las preguntas que quizás sea lo más importante. Antes de nada, yo quiero dirigirme a toda la gente de los centros educativos para desearles muchísimo ánimo porque creo que, hablando vulgarmente, les ha caído un marrón impresionante. Aparte de lo que es la función educativa y de trabajar con niños de distintas edades, pues ahora todo este aspecto sanitario yo creo que complica mucho vuestra labor y sois un factor clave tanto de llevar a cabo medidas preventivas que ya se explicaron aquí, como incluso, como veremos ahora, un factor muy importante en la determinación de los contactos estrechos para ayudar a la parte sanitaria a que se haga bien la labor. Por lo tanto, creo que tenéis una labor muy complicada, muy difícil, y os deseo mucho ánimo porque desde luego van a aparecer dificultades en el camino, porque además estamos viendo que los protocolos son absolutamente cambiantes y yo diría que mareantes, es decir, tanto los protocolos sanitarios como los protocolos de organización, como todos, sabéis que cambian no de un día para otro, incluso en un mismo día pueden cambiar en distintas horas, con lo cual a mí esto me parece que es un galimatías en los que es muy complicado. Decía Raquel que la PCR es una foto del día en el que se hace. Bueno, lo que decimos nosotros yo creo que es una foto del día de hoy. A lo mejor lo que estamos diciendo hoy no vale para mañana. Lo hemos comprobado en estos 6 últimos meses cómo han cambiado las cosas. Por lo tanto, bueno, hay que estar alerta y hay que estar presentes a todos los cambios que se puedan producir. Pero bueno, esto es lo que hay. En primer lugar, desde la Jefatura Territorial de Sanidad, por encargo de la jefa territorial y de la jefa de servicio aquí presentes, lo que vamos a llevar a cabo es, en primer lugar, una función educativa. Es decir, todas las medidas que os han explicado de prevención, que son fundamentales, pues esto lo vamos a llevar a cabo personándonos en los colegios, en los centros educativos, para hablar con los niños clase por clase y explicarles todas estas medidas elementales de lavado de manos, utilización de mascarilla, todas estas cuestiones que hemos hablado, para hacerlo de una forma presencial y directamente a los niños. En la Jefatura Territorial de Sanidad estamos acostumbrados a entrar en los colegios por otros motivos. Tenemos una profesional que en estos momentos, y puede haber más en cualquier momento, pero en estos momentos Esperanza Otero está yendo a los colegios con temas de alimentación, con temas de tabaco, con temas de charlas de distintos tipos, y tiene ya la puerta abierta, digamos, y por lo tanto ahí podemos incidir en este tema de explicarles a los niños las medidas preventivas, que ya sé que vosotros lo hacéis, pero yo creo que no está de más incidir y no está de más, además, la presencia, hacerlo de manera presencial allí.
Esto es una cosa que ya tenemos en marcha, que ya la habíamos empezado a planificar, que hubo un parón, pero que ahora retomamos de nuevo el tema y se está planificando para ir colegio por colegio. Y en breve pues empezaremos. Esto es en primer lugar lo que os quería decir. En segundo lugar, y para que ya no salga en el coloquio, tengo el encargo, os profeso, de decir que cuando se presente un brote, es decir, más de 3 casos en un centro educativo, no hay nada dispuesto de manera clara y rotunda para llevar a cabo. No hay un protocolo definido. Se estudiará cada caso por separado y dependiendo de las condiciones del centro, de las condiciones de los niños, de las condiciones de las aulas, se tomarán las decisiones por parte de quien corresponda, las decisiones a adoptar en cada momento, de cierre de aulas, de cierre de colegio, o de no hacer nada, lo que proceda en cada momento, pero será estudiado de una manera individualizada y no hay digamos, un protocolo previamente establecido. Bueno, y por último, lo que os quería comentar, y yo creo que aquí tenéis un papel, o vais a tener un papel muy importante, es, antes Rafa os habló de lo que hay que hacer cuando hay un caso sospechoso fuera del colegio, cuando está dentro del colegio, pero ahora vamos a hacer un tercer supuesto que ya no es un caso sospechoso, es un caso confirmado. Tenemos ya un diagnóstico hecho de coronavirus y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo voy a resumir porque lo que no voy a explicar es que el médico tiene que comunicarlo a la familia, ponerse en contacto con la familia, pues para hacer seguimiento clínico, por supuesto, medidas de higiene y demás, e incluso por otros mecanismos como la plataforma Telea, que también se puede poner en marcha la asistencia domiciliaria a través de equipos informáticos y de un teléfono con una aplicación y con conexión a internet, pues se puede hacer seguimiento en casa. Todo eso es una cuestión clínica, pero lo importante para vosotros, para el personal educativo, es una vez que se sabe que hay un caso confirmado, bien desde la central de contactos o de la jefatura territorial, se pondrá en contacto con los alumnos afectados o con sus representantes, sus tutores o lo que proceda, para, en primer lugar, lo básico, identificación del centro. Tenemos que saber a qué centro educativo corresponde. Porque, a continuación, una vez que ya sabemos el centro del caso confirmado, lo que hay que hacer es que el equipo educativo del centro, el equipo COVID educativo, no sé cómo se llama, bueno, los representantes del colegio que trabajan en el tema pues tienen que hacer una propuesta de contactos estrechos a través de una plataforma que también, esto me corresponde decirlo a mí, no está bien, porque no está en marcha todavía, una plataforma que es la EduCovid, pero que no está en marcha. Estará el viernes, me parece, ¿no? Perfecto. Entonces, a partir del viernes tendréis EduCovid para que este sea el canal de información por el cual el equipo del colegio, el equipo del COVID del centro educativo podrá comunicar a través de esta plataforma los contactos estrechos. Esto es una labor importantísima, una labor que le corresponde a los profesores, a los tutores, a la gente de los colegios. Determinar y hacer la propuesta de contactos estrechos. Hablamos de propuesta porque después a esos que se propongan, naturalmente ya desde un punto de vista sanitario, la central de seguimiento o la jefatura territorial que corresponda se pondrá en contacto con ellos para perfilar si realmente son contactos o no y llevar a cabo las actuaciones que hay que llevar a cabo. Bien, en este sentido, sabéis que se considera un contacto estrecho en los niños más pequeños todos los grupos de convivencia estable. En los niños pequeños del primer ciclo de educación infantil no tenemos en cuenta el tema de las mascarillas, ni el tema de las distancias, ni nada de esto. Es decir, todo el grupo de convivencia estable se considera como contacto estrecho. No así en los niños mayores, en los niños ya a partir de 6 años, que para que sean considerados contactos estrechos tienen que cumplir pues, un poco las condiciones en generales, que es el tema de la distancia, de menos de 2 metros, bueno, fundamentalmente el tema de la mascarilla, porque aquí también es otra cosa que deja en vuestras manos. Es decir, si, como decían antes, si 2 personas tienen contacto, pero las 2 están utilizando correctamente la mascarilla, no se consideran contactos estrechos. El problema es determinar cuándo, en el caso de los niños, la utilización de la mascarilla fue utilizada correctamente, porque ahí va a estar el quid de la cuestión de si son contactos estrechos o no. Y aquí, según el protocolo de asistencia sanitaria, deja en vuestras manos el determinar si la utilización de la mascarilla fue correcta o no. Entre otras cosas porque sois los que lo estáis viendo a los niños. En caso de dudas, yo me imagino que habrá que ser amplios. Sí, perdón.
Digo que deja en vuestras manos el determinar si la utilización de la mascarilla fue correcta o no, porque sois los que estáis viendo a los niños. Y yo creo que ese es un aspecto fundamental para determinar si son contactos estrechos o no. Todos los convivientes de los casos confirmados, eso ya se da por hecho que son casos estrechos, y en cuanto al personal del centro educativo, pues es la norma general de los menos de 2 metros, más de 15 minutos, y no utilización de mascarilla, naturalmente, para ser considerados como contactos estrechos. Una vez determinados los contactos estrechos, pues ya es cuando se pone en marcha la maquinaria, digamos, sanitaria para determinar si realmente son contactos o no, porque esto que hacéis vosotros es una propuesta. Y a partir de ahí, pues ya se tienen en cuenta todo lo que ya se ha explicado aquí, con los contactos de cuarentenas, de seguimiento telefónico y todas estas cuestiones. Yo con esto ya no me alargo más, simplemente es lo que os quería decir, y a partir de este momento yo creo que lo mejor es que hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias.